Mi muchachos, soy el profesor Peter Cuyán. Vamos a continuar trabajando ahora lo que es el decaimiento y disolución del vínculo matrimonial, ¿ya? Este tema lo vamos a dividir en dos partes. Primero, la fase que es la separación de cuerpos, que viene a ser el decaimiento del vínculo matrimonial, y la fase de la disolución, que viene a ser el divorcio, ¿ya? Pero no puede haber un divorcio si previamente no ha existido una separación de cuerpos, ¿ya? Así funciona el concepto. Entonces, el artículo 330 del Código Civil define la separación de cuerpos de la siguiente manera. Dice, ¿no? Es un divorcio relativo, de tal manera que los cónyuges, porque siguen siendo cónyuges, ya no hacen vida en común, pero siguen legalmente casados, ¿no? Por eso le llaman divorcio relativo, separación de cuerpos, ¿ya? De tal manera que ninguno de ellos puede contraer otro matrimonio porque evidentemente aún siguen casados, ¿no es cierto? Bueno. Además, el juez de primera instancia en lo civil, el juez mixto especializado en lo civil, va a suspender los deberes de lecho y cohabitación. Es decir, los cónyuges ya no están obligados a hacer una vida, digamos, marital, la vida conyugal propia de la derivación matrimonial. Y tampoco están obligados a vivir juntos, ¿verdad? De tal manera que tanto el lecho como la cohabitación quedan no anuladas, sino suspendidas. ¿Está bien? Porque subsiste el vínculo matrimonial. Esa es la figura que plantea la definición de separación de cuerpos. Pero, ¿dónde está la característica más importante? Que la separación de cuerpos fenece, es decir, se da por terminada la sociedad de gananciales. ¿Qué significa eso textualmente? Que si alguno de los cónyuges adquiere una obligación durante el periodo de separación, la obligación será personal, ya no será compartida. En este caso puede ser una deuda, ¿no? Un crédito, cualquier obligación financiera. Y si, por ejemplo, adquiere un activo, es decir, adquiere un bien, ¿no? Digamos, mueble o inmueble, ese bien va a ser también un bien completamente personal. No va a ser sumado, pues, al régimen patrimonial para ser, digamos, 50 y 50%. Por eso que a veces hay algunos juristas que dicen que los cónyuges aprovechan la separación para comprarse bienes de manera personal, ¿no? Y así evitar, obviamente, el reparto de los gananciales. Además, los cónyuges están impedidos de contraer otro matrimonio, porque justamente si se casan, estando aún casados, cometerían el delito de bigamia, ¿está bien? Y además, la separación modifica en forma temporal la patria potestad. En este caso, la patria potestad se refiere al nivel de custodia, ¿no? La custodia tanto del padre como de la madre. Por lo general, el criterio del juez es que las hijas menores de 18 años quedan bajo la custodia materna y también los varones menores de 7 años. Pero si tiene el varón de 7 años hasta 18, queda bajo la custodia del padre, salvo mejor criterio que pueda tener el juez, ¿no? Observando la conducta, observando, digamos, el grado de honradez conyugal, observando el grado de ingresos que pueden tener los padres, una serie de criterios que el juez de familia va a considerar o va a tomar en cuenta, ¿ya? Bueno, con relación al divorcio, vamos a mantener lo siguiente. Vamos a decir así, ¿ya? Es la disolución absoluta del matrimonio. Disolución absoluta del matrimonio. De tal manera que el matrimonio como acto queda ya completamente, digamos, derogado, queda completamente disuelto. Ahora, la figura del divorcio en el Perú recién se establece en el año 1936, ¿no? Porque evidentemente se tuvo que reformar el Código Civil. Y el gobierno de Oscar Benavides, ¿no? Tuvo que legislar para actualizar un poco más, obviamente, la ley que rige a la familia, ¿verdad? Disolución absoluta del matrimonio. Ahora, en el divorcio, el juez da por finalizada la sociedad conyugal, de tal manera que ahora los cónyuges van a ser excónyuges y por lo tanto van a poder contraer, ¿no?, un nuevo matrimonio. Y si son masoquistas, lo pueden hacer entre ellos mismos por segunda vez, no hay ningún problema. Tú te puedes casar las veces que quieras, siempre y cuando hayas disuelto tu matrimonio anterior, ¿ya? Y la disolución se llama divorcio y el decaimiento se llama separación. Siempre hay que diferenciar. En el divorcio, además, se liquida la sociedad de gananciales. ¿Qué significa eso? Que el juez va a hacer un inventario, ¿ya? Un inventario de
los bienes propios, los bienes comunes, ¿no es cierto? Las obligaciones propias, las obligaciones comunes, y sobre ese inventario determinará cuántos bienes asume la esposa o la ex esposa, cuántos bienes asume el marido o el ex marido. ¿Se dan cuenta? Así funciona la liquidación judicial de las sociedades gananciales. ¿Está bien? Bueno, ahora, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si el matrimonio fue por separación de patrimonios? Justamente acá lo vamos a determinar. Alternativamente, también se puede hacer un inventario de la separación de patrimonios. Es decir, las obligaciones y los bienes van a quedar 100% en propiedad y también se asumen individualmente. ¿Está bien? En una separación de patrimonios, vamos a suponer que yo he estado casado 10 años, ¿no? Y de repente tengo, no sé, 5 camiones de carga, ¿no? Si estamos en separación de patrimonios, la ex mujer no puede reclamar ni un centavo de esos bienes porque cada uno mantiene los bienes que va adquiriendo. Si ella asume una deuda personal, la deuda es de ella, no puede ser asumida por el ex cónyuge, ¿verdad? Eso ocurre cuando hay separación de patrimonios. Pero si hay sociedades gananciales, ambos bienes y ambas obligaciones van a ser comunes para ser tomadas en el inventario judicial. Bien, muchachos, vamos a ver ahora cuál es el grupo de causales que están definidas en el Código Civil que nos rige en la actualidad. Una observación. En la historia jurídica del Perú, en la historia republicana del derecho, nosotros hemos tenido en la historia 3 tipos de Código Civil. Claro, obviamente actualizándose cada cierto tiempo. El primer Código Civil lo tuvimos en el año 1856, ¿no? En la época de don Ramón Castilla. El segundo Código Civil fue 80 años después, 1936. Gobierno, hace un instante lo dije, de Óscar Benavides. Y el actual es de 1984, o sea, ya tiene 36 años. Pero obviamente cada cierto tiempo la legislación se va actualizando, se va modificando. Hasta hace unos años, 9 años atrás, solamente se consideraban 10 causales de divorcio, pero ahora se establecen hasta 13 causales, porque evidentemente pues hay situaciones que generan una diferencia y una actualización de la ley, ¿no es cierto? Bueno, entonces el artículo 333 del Código Civil define lo siguiente. Vamos a ver, ¿ya? Primera causal, que de repente es la causal de mayor vigencia, ¿no? La que más se comete en el Perú, se llama el adulterio, ¿ya? El adulterio significa demostrar necesariamente una causal relativa de infidelidad conyugal. Adulterio significa textualmente andar en lecho ajeno, ¿no? Significa entonces que un marido, por ejemplo, engaña sexualmente a su mujer o la mujer engaña sexualmente al marido. O sea, necesariamente tiene que haber existido una cópula. Entonces, esto puede generar alguna discrepancia, algún criterio o confusión dentro de la propia sociedad conyugal, porque imagínense, por ejemplo, que la esposa es la que comete el adulterio y de ese adulterio queda embarazada. Entonces la pregunta es, ¿quién es el padre de ese muchacho? ¿Quién es el padre de ese ser? Entonces ahí, por ejemplo, aplicamos un doble criterio, porque el código dice, el hijo nacido dentro del matrimonio tiene como padre al marido. Entonces, obviamente, si la mujer engaña al marido con un amante y el hijo es del amante, entonces el padre no es el amante, sino legalmente es el esposo, ¿no? Entonces, ahí de por medio podemos crear una situación de doble paternidad. Entonces, para evitar eso, ¿no? El Código Civil establece formas para demostrar que ha habido un adulterio. De repente, por ahí pensarán ustedes, ¿no? Una foto o un video, ¿no? Eso no son pruebas contundentes. La prueba contundente es que exista la paternidad. Entonces, para eso la tecnología y la ciencia médica ha evolucionado. Hoy tenemos la prueba del ADN. El ADN considera pues una probabilidad de 99,99% de efectividad. Y esa es una prueba que demostraría que el padre o el marido que no se cree padre del hijo de su mujer puede demostrar la infidelidad. Ahora, el problema sería cuando el infiel es el marido, ¿no? Entonces, ¿cómo la mujer va a demostrar? También va a tener que recurrir pues necesariamente a una prueba contundente de ADN, porque lo demás son simplemente paliativos judiciales que no se van a tomar en cuenta, ¿ya? Por eso el adulterio es una de las causales más complicadas, ¿no? Una de las causales más complicadas, sobre todo en demostrarse, ¿no? Bueno,
En segundo lugar viene la sevicia. En este caso la sevicia se refiere al maltrato cruel, ¿no? Al maltrato físico permanente, o sea, lo que se llama comúnmente la violencia familiar, ¿no? Las agresiones físicas que obviamente se han ido desarrollando, ¿no? Por ejemplo, se ha asumido que en este sistema que hoy se ha vivido en el Perú, se está viviendo, que es el confinamiento, ¿no? La forma de guardarse en casa ha aumentado un poco más la violencia familiar. Y esa violencia hay que definirla en una palabra, se llama la sevicia, ¿no? La sevicia o el maltrato con crueldad excesiva, ¿ya? Luego viene la injuria y la calumnia grave. Bueno, obviamente la injuria viene a ser la diatriba, las ofensas verbales, ¿no? El maltrato psicológico que la persona puede recibir, los insultos, los agravios, ¿no? Una serie de elementos que considera el juez como injuriosos, ¿no? Y la calumnia, que viene a ser pues una de las formas de acusación a una persona sin tener las pruebas, ¿no? O teniéndolas, las agrava, en este caso, mucho más, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la llamada calumnia grave. Estos son elementos donde el juez va a tomar en cuenta la preparación del cónyuge, su estado moral, su grado de instrucción, inclusive también influye mucho cuando define la injuria y la calumnia, ¿ya? La cuarta causal se llama el atentado contra la vida del cónyuge. O sea, no es que mata a la mujer o mata al marido, sino que acá hay tentativa, ¿ya? Bueno, comúnmente podemos decir la tentativa de feminicidio, porque en el Perú, pues, de cada 100 conyugicidios, ¿no? De cada 100 asesinatos a la pareja o al marido o a la mujer, 98% es, ¿no? Casos donde la mujer es la asesinada, pero acá no ha habido el homicidio, lo que ha habido es tentativa, ¿ya? Por ejemplo, puede ser agresión con arma punzocortante, con arma de fuego, pero que no mata a la mujer, pero la deja en estado muy grave, ¿no es cierto? Esa es una causal inmediata. Aparte de causal, también es sanción penal. En el Perú la tentativa de feminicidio ahora se condena con mayor cantidad de años en cárcel, ¿no? Bueno, luego viene la condena a prisión por 2 años. Es decir, si uno de los cónyuges ha sido condenado por un delito con una pena privativa de la libertad mayor de 2 años, es causal inmediata. El marido ha sido condenado por tráfico ilícito de estupefacientes a 7 años de prisión. Con esa cantidad de sanción penal, la esposa puede demandar, ¿no?, una causal de divorcio. ¿Está bien? Otra causal es el abandono del hogar por 2 años, pero debe ser injustificado. ¿Qué pasaría si el esposo, por ejemplo, es, no sé, pues marino mercante y tiene que estar siempre fuera del país por su trabajo? Eso no es una causal. Tiene que ser por lo general cuando uno de los cónyuges no quiere cohabitar. Y lógicamente, si no quiere cohabitar, el matrimonio no tiene sentido. Acuérdate que la cohabitación es el segundo deber que nace del matrimonio. ¿Está bien? La otra es la conducta deshonrosa en la cohabitación. O sea que esto hace que la vida en común sea insoportable porque uno de los dos no comete pues actos que van contra la moral pública, actos que van contra la estabilidad y la ética de la familia, ¿no? La imagen frente al vecindario, toda una serie de factores que pueden generar que el otro cónyuge, ¿no?, obviamente plantee la figura del divorcio. ¿Está bien? Otra causal es la ITS grave. Ya, bueno, ITS significa la infección de transmisión sexual. Bueno, eso ya es contundente, ¿no? Si, por ejemplo, el marido adquiere una enfermedad como, no sé, pues el VIH, el SIDA, la sífilis, la gonorrea, o toda una serie de enfermedades graves, eso indica de que, aparte de adquirir la enfermedad, también ha cometido adulterio. Y obviamente, pues, con esa enfermedad, que antes se llamaban venerias, ahora se llaman transmisión sexual, puede estar contagiando al otro cónyuge. Esa es una causal, pues, donde la prueba es contundente. Ahí la prueba no es los estudios, la prueba es el certificado médico, ¿no es cierto? Bueno, la novena dice el uso habitual de drogas, pero que sean alucinógenas y estupefacientes, ¿no? O sea, por ejemplo, el consumo de marihuana recreativa, de heroína, de pasta básica, clorhidrato de cocaína, todas esas cosas pues que rompen la estabilidad de la familia, ¿verdad? Bueno, la otra es la homosexualidad, pero posterior al matrimonio. O sea que si la persona desvía su conducta sexual, ¿no?,
se vuelve gay, se vuelve lesbiana o pertenece a la comunidad LGTB, pero luego de haberse casado es causal. Porque si era homosexual y se casó siendo homosexual y la otra persona sabía esa homosexualidad, pues evidentemente era una situación imposible, porque en el Perú la homosexualidad no es permitida para contraer matrimonio. Está bien, tiene que ser posterior al matrimonio, ¿ya? Esa es la idea. La causal número 11, la separación convencional, o sea, la pareja ya no se soporta y en lo único en lo cual se ponen de acuerdo es que no están de acuerdo en nada, ¿no? Haciendo un juego de palabras, es decir, no hay una comprensión y eso evidentemente genera que los cónyuges, una vez que hayan pasado 2 años, pueden plantear una separación convencional, inclusive la pueden plantear ante un notario, ¿no? Y luego la llevan a un juez y luego de un cierto tiempo, si no hay reconciliación, ¿no? Adquieren la forma de divorcio. La separación, de hecho, significa que los cónyuges, aparte que, bueno, no se comprenden o no se entienden, deciden no convivir ambos, ¿no? O sea, de hecho, el matrimonio ya no funciona. Pero para que eso ocurra, si hay hijos menores de edad, tienen que esperarse 4 años, ¿ya? Pero si ya los hijos son mayores de edad o simplemente no hay hijos procreados, no, solamente hay que esperar un par de años, ¿ya? Es una de las causales que ahora también se considera porque a veces en los hogares no hay violencia, no hay adulterio, no hay drogas, no hay homosexualidad, pero la vida en común es insoportable, ¿no? Ese es un aspecto básico. Y la número 13, mira qué tal cifra, es la imposibilidad de cohabitar, ¿no? O sea, la crisis, ¿no? La falta de vivienda, la situación insostenible a nivel material puede generar que también se llegue a la figura del divorcio. ¿Está bien? Hola muchachos, vamos a resolver la práctica relacionada con el decaimiento y disolución del vínculo matrimonial. O sea, vamos a hablar sobre la separación de cuerpos y el divorcio, ¿ya? Algunas preguntas inmediatas. La pregunta 1 dice, la forma de divorcio o la modalidad de divorcio relativo, ¿qué denominación jurídica adopta en el Código Civil? Bueno, ponen como opciones patria potestad, eso no tiene nada que ver. Separación de cuerpos, esa es la respuesta porque es, ¿no? el cese de las obligaciones conyugales, pero siguen siendo cónyuges, ¿no? Esa es la tarjeta amarilla del matrimonio, no la expulsión, solamente siguen jugando pero amonestados, ¿no? Separación de cuerpos. Unión de hecho no, porque no hay convivencia, concubinato que es lo mismo, así que la clave sería la B, separación de cuerpos. Es una de las nuevas causales de divorcio. Habíamos dicho que hasta hace 9 o 10 años atrás se consideraban 10 causales tradicionales, pero ahora se consideran 3 causales más, ¿ya? Vamos a ver cuál de ellas corresponde. La A dice la sevicia, que es el maltrato físico, luego viene el adulterio, ya que la infidelidad conyugal, luego viene la separación convencional, esa es, ¿ya? Esa es cuando la pareja no se pone de acuerdo en nada y solamente se ponen de acuerdo que no están de acuerdo en nada. Un juego de palabras para entender lo que es la separación convencional. Conducta deshonesta, no, pues eso no es, eso es una causal tradicional. La pregunta 3, ¿cuál de las siguientes opciones es un efecto patrimonial de la separación de cuerpos? O sea, hemos dicho que en la separación de cuerpos lo que termina, más que la relación conyugal, es el régimen patrimonial. O sea, fenece la sociedad de gananciales. Por lo tanto, ahí la inmediata respuesta sería la D, fenece la sociedad de gananciales. Pregunta número 4. Para que la homosexualidad sea causal de divorcio, ¿no? Debe ser... Bueno, la homosexualidad es una causal introducida en el año 84 y que ahora tendría, pues, evidentemente mayor realce, mayor mediatismo, por lo mismo que ahora se habla mucho de reconocimiento, de identidad de género, una serie de cosas. Pero la homosexualidad es causal cuando es sobreviniente al matrimonio. Porque si era antes del matrimonio, el matrimonio no hubiera podido ser posible, ya que los homosexuales no pueden contraer matrimonio en el Perú. Así que tiene que ser sobreviniente al matrimonio, ¿ya? La clave ahí sería entonces la C. Y la 5 dice causal de divorcio, donde el juez observa el soporte moral, o sea, la identidad de valores, ¿no? De cuestiones éticas de uno de los cónyuges, ¿no?
Dice injuria grave. No, pero la injuria grave es la ofensa, la diatriba, ¿no? La agresión verbal, la toxicomanía, a veces el consumo de alucinógenos, estupefacientes, ¿no? Eso evidentemente no ingresa porque eso no es moral, eso es material, ¿no? No hay marihuana inmoral, pues de hecho, ¿no? Conducta deshonrosa, ¿no? Esa sería la respuesta, porque ahí se nota claramente la educación que tiene el cónyuge, ¿no es cierto? El abandono del hogar no, porque esa es una cuestión material o inmediata. La clave sería la C.